Continuamos con la introducción a las finanzas públicas. Vamos a hablar de la actividad gubernamental del Estado. Como hemos dicho en el video anterior, cuando el Estado vende bienes en el mercado, está realizando una actividad empresaria. Pero ahora cuando provee bienes y servicios de manera gratuita, está haciendo una actividad gubernamental el Estado. Al proveerlo de manera gratuita, ya habíamos dicho que el Estado tenía que ver cómo lo va a financiar, de dónde va a sacar los recursos, a través de los tributos, a través de los créditos públicos, a través de la emisión monetaria. Bien, ahora lo que vamos a hablar con respecto a eso es la provisión y la producción pública. La provisión pública es el mecanismo financiero por el cual el Estado decide la cantidad de bienes y servicios públicos y que decide la cantidad de bienes públicos y va a arbitrar los recursos y los medios necesarios para atender los costos derivados de esa provisión. Porque un bien social provisto por el Estado no significa que debe ser producido por él mismo. Entonces, el Estado va a tener producción o provisión pública, producción privada y provisión pública. Y la producción pública y provisión privada. Bueno, cuando hablamos de producción pública, acá el Estado va a producir el bien y lo va a financiar. Por ejemplo, que el Estado tenga una empresa de medicamentos. Los va a fabricar y los va a ofrecer gratuitamente. La producción privada y la provisión pública, el Estado solo financia el gasto a través del presupuesto del gasto. Como por ejemplo, la vacuna la realiza una empresa privada. El Estado compra esas vacunas, ahí lo está financiando a través del presupuesto, porque vamos a decir que es un bien con externalidad positiva, porque el Estado quiere una sociedad sana. La producción pública y la producción privada, aquí estamos hablando, un ejemplo es la energía eléctrica, porque aquí estamos hablando de empresas del Estado, donde los bienes deben ser provistos por el Estado, o sea, financiados por el presupuesto, y su prestación gratuita, sin que ello signifique la producción de ellos. Por ejemplo, la energía eléctrica es una producción pública, pero es provista por empresas del Estado. Elementos de la teoría de la elección pública. En la determinación del presupuesto no es otra cosa que un proceso político y no de mercado. Ahora, ¿cómo se expresa desde el punto de vista individual en materia fiscal y cómo se lleva al campo de la política? Las preferencias se van a trasladar a las decisiones presupuestarias a través de un proceso político que va a revelar la preferencia de los votantes mediante un sistema de votación, a donde se va a utilizar los partidos políticos, donde los líderes van a adoptar las decisiones por delegación de sus votantes. Ahora, ¿por qué tengo que votar si mi voto no va a influir? Primero y principal, porque tengo que tener sentido de responsabilidad y es un deber cívico. En las elecciones fiscales se van a definir el tamaño del presupuesto y los impuestos para financiarlo, por medio de la regla de votación que implica la distribución de los votos y definir las reglas en las que se va a determinar el resultado final. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo se revelan las preferencias en materia de bienes sociales? Por el sistema de votación. Tenemos el sistema de votación de democracia directa e indirecta, donde los requisitos es que se tienen que revelar las preferencias del votante, no debe ser arbitraria y no debe ser distorsionada por el voto estratégico. Clasificación de las reglas, regla de la mayoría simple, regla del sistema de pluralidad y regla de la votación por puntos. En la regla de la mayoría el individuo vota, se cuentan los votos, se van a contar los votos y gana el que más obtuvo, el que obtuvo más votos. Si hay dos alternativas, se vota de dos en dos. ¿Cuáles son los requisitos de esta regla? Que el resultado no debe ser arbitrario,
se va a ordenar las alternativas, o sea, los votantes van a ordenar las alternativas por una característica y preferencia, según la solución que se acerque a su preferencia. O sea, la mayoría va a escoger la alternativa que más le convenga, o sea, lo que se aproxime más a su preferencia, que por lo general es al votante mediano. Porque el votante mediano no es un votante promedio, de acuerdo a la palabra, no es un voto promedio, sino que es el votante que se encuentra en el medio de los votantes que van ordenando sus preferencias. Y el político, o los partidos políticos, se van a orientar para ganar, van a tener que converger hacia el centro de la votación, o sea, van a tener que apuntar al votante medio. Si hay un votante medio, también hay un votante extremista, que este votante es el que prefiere una solución extrema, o sea, es blanco o negro. Ya vamos a dar un ejemplo. Otro requisito, que la regla de la mayoría debe ser representativo a la preferencia de los votantes y no debe tener comportamiento de voto estratégico. Vamos a poner un ejemplo acá que se tiene tres votantes A, B y C, donde vamos a tener un presupuesto alto, I un presupuesto medio y Z un presupuesto bajo. Y bueno, y vamos a decir que C es el votante mediano. ¿Por qué decimos esto? Porque el votante A, ¿qué elige primero? Un presupuesto alto y al último un presupuesto bajo. El votante B va a elegir al revés. Primero va a querer un presupuesto bajo y ahí recién al último, como última opción, va a querer elegir el presupuesto alto. En cambio, el C, ¿qué elige? Un presupuesto mediano, un presupuesto medio. Después un presupuesto más bajo y al último un presupuesto mediano. Acá tenemos ordenado, o sea, primero A prefiere a X, después a Y, después a Z. B primero prefiere a Z, después a Y y tercero a X. En cambio C prefiere primero a Y, segundo a Z y tercero a X. Bueno, y como ahí tenemos más de dos alternativas, tenemos tres, se vota de dos en dos. Comparamos X e Y. A entre X e Y, ¿a quién prefiere? A Y. B entre X e Y, ¿a quién prefiere? A Y. Y C entre X e Y prefiere primero a Y. Gana Y. Y así sucesivamente. En la segunda opción entre Y y Z, A a quién prefiere? A Y. Y B a quién prefiere? A Z. Entre Y C a quién prefiere a Y. Gana Y. Entonces, como ya tenemos acá dos votos de Y, ¿quién gana? Gana Y. El votante mediano siempre va a obtener la victoria en estos casos. Vamos a poner el ejemplo del votante extremista. El votante extremista, en nuestro caso, es el candidato B, que es el que prefiere, no quiere un presupuesto mediano, quiere un presupuesto alto o bajo. ¿Y qué es lo que prefiere? Prefiere primero a Z y segundo a X, que es el presupuesto alto. Entonces, como A prefería a X antes que a Y, B entre X e Y, ¿a quién va a preferir? A X. El votante C entre X e Y, ¿a quién prefiere? A Y. ¿Quién va a ganar acá? Gana X, debido al votante que prefiere sí o sí uno u otro. Vamos entre Y y entre Y y Z. Entre Y y Z, ¿quién prefiere? A Y. El votante B entre Y y Z, ¿a quién prefiere? A Y, que es el presupuesto mediano. Siempre va a querer un presupuesto bajo, perdón. B. O alto. C entre Y y Z, ¿a quién prefiere? Prefiere a Y. Acá, ¿quién gana? Gana Y. En el último caso, entre X y Z, el votante ¿a quién prefería? A X. El votante B, entre X y Z, prefiere a Z. El votante C, entre X y Z, prefiere a Z. ¿Quién gana? Gana Z. El votante extremista nos lleva a la paradoja de Arrow, donde es una votación indeterminada, sin solución. Nadie gana. La regla de la pluralidad. En las reglas de la pluralidad, del sistema de pluralidad, se clasifican las alternativas en un orden de preferencia y se otorga un punto a la más deseada y n puntos a la que menos queremos. Gana la opción que tenga menos puntos.
Acá la relación se expresa en términos nominales. El resultado va a coincidir con la regla de la mayoría si hay solo dos alternativas, pero el resultado va a ser diferente si existe un número superior. Por ejemplo, el votante A le da un punto a X, 2 puntos a Y y 3 puntos a Z. Sigue el mismo orden. El votante A prefiere un presupuesto alto, después va a preferir un presupuesto medio y al último va a preferir un presupuesto bajo. El orden es primero X, segundo Y, tercero Z. El votante B, ¿qué prefería? Prefería primero un presupuesto bajo, después un presupuesto medio y al último un presupuesto alto. El votante C, que era el votante medio, prefiere primero un presupuesto medio, después un presupuesto bajo y al último un presupuesto alto. Acá, ¿quién gana? Tenemos, si sumamos los puntos, 1 más 3 son 7. El votante Y tiene 2 más 2, 4 más 1, 5. Z tiene 3 más 1, 4 más 2, 6. Tiene 6 puntos. Acá gana el que tiene menos puntos. Gana la opción Y, que es la que va a coincidir con la regla de la mayoría. Ganaba Y, habíamos dicho. Y en la regla de la mayoría, gana Y. ¿Verdad? Bueno. Seguimos entonces. Como la propuesta Y es la que menos puntos obtuvo, es la que resulta como ganadora. En la regla de la votación por puntos se concede al votante un número determinado de puntos, que lo va a asignar según su preferencia. Acá ya gana el que tiene el mayor número de votos. Acá se va a contemplar la intensidad de las votaciones, que tiene como contradictorio esto que puede inducirse al voto estratégico y puede ser abierto a la manipulación. Vamos a suponer que cada votante tiene 10 puntos y se le asigna según su preferencia. Acá lo anoté. Esto contempla la intensidad de las preferencias. Y bueno, y gana la que más puntos tiene. El votante A le dio 5 puntos a X, le dio 3 puntos a Y y 2 puntos a Z. La suma es 10 puntos. Y siempre el orden va a ser el mismo. Primero presupuesto alto, segundo un presupuesto bajo y tercero un presupuesto bajo. El votante B le da un punto a X, le da 3 puntos a Y y le da 6 puntos a Z. Primero prefiere un presupuesto bajo, segundo un presupuesto alto y tercero segundo un presupuesto medio y tercero un presupuesto alto. El votante C prefiere, le da un punto a X, 5 puntos a Y y 4 puntos a Z. O sea que prefiere primero el presupuesto medio, después el presupuesto bajo y tercer lugar el presupuesto alto. Y sumamos los puntos. 5 más 1 más 1 son 7. 3 más 3 son 6, más 5 son 11, más 2 más 6 son 8, más 4, 12. 12 puntos. Acá, ¿quién gana? Acá gana Z, que es la que obtuvo más puntos. Bueno, definimos el voto estratégico, que el voto estratégico es cuando el votante prefiere el voto de los otros ciudadanos y no va a votar alternativas que no tengan posibilidades de vencer. ¿Esto qué hace? Altera las reglas de la buena votación, porque en la democracia se requiere un grado de homogeneidad en las preferencias. En las reglas de la unanimidad, ninguno va a aceptar un proyecto que no desee. Y a eso ese proyecto, para obtenerlo, se lo va a tener a un costo alto. Esto no es lo deseable. Esta regla no es lo deseable en esta regla. Cuando uno manda un proyecto, la oposición, como ya vimos en lo último que pasó, mandó un proyecto y para que el que propuso se lo aprueben tuvo que ir cediendo parte. Y por eso es que se lo obtiene a un alto costo. Y esto no es lo deseable, debido a las negociaciones que se hacen y eso. Democracia indirecta. Como sabemos, las decisiones se toman en el Congreso. Las preferencias individuales se trasladan a decisiones presupuestarias a través de un sistema político.
como hemos dicho, utilización de los partidos políticos, a donde los líderes van a tomar decisiones por delegación de nosotros los votantes. Ahora, en realidad, ¿cuál es el papel de los políticos? Existe una analogía entre los políticos y las empresas para captar votos. Porque los políticos, según la doctrina de la acción política racional de Adams, dice que los políticos y los votantes actúan de acuerdo a sus propios intereses. De acuerdo a este señor, ¿por qué? Porque los políticos, ¿cuál es el interés? Llegar al poder o retener el poder si es que ya están. ¿Y los votantes qué quieren? La mayoría de los bienes sociales al mayor costo impositivo posible. Teoría de la democracia representativa. Se dice que es muy criticada porque se dice que no refleja su aplicación real. O sea, vamos a compararlo con el mercado, porque el mercado, para funcionar de manera eficientemente, debe contener los siguientes requisitos: que los consumidores estén bien informados, que exista una competencia real, que los precios sean flexibles y que no existan externalidades. Hablemos de la hipótesis de Leviatán. El Leviatán lo hacen como una referencia de un monstruo marino a donde se comen las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el modelo de la democracia fiscal debe tener ciertas condiciones que muchas veces no se cumplen. Habíamos visto que en el mercado los consumidores deben estar bien informados. Debe existir una competencia, los precios deben ser flexibles y no debe haber externalidades. Bueno, en las condiciones de la democracia, los votantes deben estar bien informados. La obtención de votos debe ser de manera competitiva. ¿Qué más? La formación de las plataformas debe basarse en coaliciones amplias. Y los sistemas de votación deben contemplar las preferencias y debe minimizarse el voto castigo o el voto estratégico, que es el que rompe la regla de la democracia, porque alteran las decisiones. Cuando esto no se cumple, aparece acá el Leviatán, quien se come a las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo que muestra la variación de gasto público, que son efectos que no son deseables. Bueno, como estas condiciones por lo general casi nunca se cumplen, por lo tanto decimos que hay fallas en la actividad estatal, hay un sesgo en las votaciones. Y el sesgo en las votaciones es debido por la subestimación de la carga tributaria, por el costo para la minoría, por la financiación del déficit presupuestario, el voto de los empleados públicos y hay un gobierno monopolista. Bueno, hablemos de la subestimación de la carga tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a votar no vemos los impuestos que vamos a tener que pagar. Por ejemplo, cuando votamos a un político que dijo que iba a liberar el mercado, nosotros nunca vimos que iba a subir los impuestos para que iban a subir los precios de determinados bienes, entonces no vimos esa subestimación en la carga. Por ejemplo, otra propuesta de un cierto político dijo que iba a equilibrar el déficit. No vimos que para equilibrar el déficit debe superar el gasto, entonces aumentó los impuestos. Por ejemplo, los impuestos al combustible, a donde tenemos que pagar más el precio. Y eso es porque hay una subestimación de la carga tributaria. Que eso sería cuando no se ven los impuestos. Ahora, el costo para la minoría. Por ejemplo, estuvo el candidato A y el candidato B. El candidato A dijo que iba a gastar 100 pesos siempre que él gobernara. El candidato B dijo que iba a gastar 0 pesos. Bien, ¿quién gana? ¿A o B? Ganó el candidato A. Lo votó el 51%.
y el candidato B. A ver si puedo hacer una... Yo creo que sí, a ver, un segundito. Entrada de lápiz, a ver. Entonces tenemos el candidato A, el candidato B. El candidato A va a ganar por un 51%. Y el candidato B lo votó el 49%. Ya habíamos dicho que el votante A iba a gastar 100 pesos. Y el votante B dijo que iba a gastar 0 pesos. Espero después poder sacar esto, si no, no sé cómo. Bueno, como ganó A, porque el 51% se va a beneficiar de ese gasto. El tema es que el 51% se recibe de esos 100, el tema, ¿quién lo soporta? La minoría. Este 49% va a tener que pagar ese 100 pesos y esto es lo que no se ve en las votaciones. Financiación. Ay, ¿cómo lo sacó ahora esto? Bueno, ya fue. Herramienta de lápiz, a ver, borrador, a ver, borra todo. Ah, ahí está, mira. Lo que uno aprende, ¿no? Bueno. Financiación del déficit presupuestario. ¿Qué tenemos? La financiación del déficit, ¿qué pasa? Va a expandir el gasto público por no tener en cuenta la deuda. O sea, porque si me financio con deuda, después tengo que devolver los intereses, que es lo que normalmente se hacía con la emisión, que al final terminaba generando inflación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El voto de los empleados públicos, que esos son los principales interesados en que se incremente el gasto público, manteniendo constante los servicios públicos. Después el gobierno monopolista, que se dice que él prescinde de los deseos y las necesidades de los votantes y va a imponer sus propias preferencias. Muchas veces cuando un político va, viene, propone esto, propone lo otro, pero cuando está en la candidatura hace otra cosa, debido a que hace lo que a él le conviene o muchas veces se encontró con otros problemas que tuvo que dejar de hacer esa solución que propuso y dar otra solución que a muchos no le convenía. Eso está hablando de esto. Y bueno, y todo esto amenaza las instituciones libres, que eso sería lo que es el modelo de Leviatán, debido a que esto no lo podemos ver. Y ahora, acá, ahí está. Ciclo político de la economía. Bueno, los políticos utilizan las decisiones económicas con fines electorales, dirigen la política micro y macroeconómica para crear condiciones favorables previas a la elección. Hay una relación entre las variables económicas y los resultados electorales, y hay una generación de ciclo económico basado en consideraciones políticas. En resumen, para tener una versión realista del sistema fiscal, se va a tener que tener en cuenta el papel de los grupos de interés y no en los votantes individuales. ¿Por qué? ¿Qué estoy queriendo decir? O sea, el político va a tener que apuntar a los grupos de interés. O sea, nunca me va a apuntar a mí como persona individual, de acuerdo a mis necesidades, sino que va a ir a un grupo de interés. Va a ir a los jubilados, que ellos prefieren que se les aumente el sueldo, a un maestro que se le aumente el sueldo, a los estudiantes que se arregle las escuelas para tener mejores condiciones a la hora de ir a clase. O sea, va a apuntar siempre a un determinado grupo de interés y nunca a una persona en particular, de manera individual.